tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, estamos arrancando la Caja Negra. 21:01, 35 grados en estos momentos la temperatura en Ciudad Capital. Un par de temas hoy. Esto que nosotros venimos hablando hace rato y tiene que ver con los manejos en el Ministerio del Interior, la gestión de Arnaldo Yucio. Esto, el martes pasado habíamos hecho la aclaración que esto no tiene nada que ver con la posición política, las declaraciones últimas que hizo el ministro del Interior, sino un reclamo genuino que nos pasan todos los días en Radio 1, los oyentes, de lo que padece la ciudadanía por dos cuestiones fundamentales. Lo primero tiene que ver el tema de la inseguridad en este mes de enero, cómo ha aumentado de manera considerable los casos de robos, asaltos, etcétera, etcétera. Y lo otro, el problema que no se soluciona nunca. El Departamento de Identificaciones, ¿se acuerdan ustedes lo que se había anunciado con bombos y platillos desde la Policía Nacional? Lo de la implementación del código QR para la cédula de identidad, al final eso no prosperó. Aparentemente eso está en stand-by. La empresa que había sido beneficiada para llevar adelante esto, que es una empresa mimada, por cierto, estábamos viendo los antecedentes, mimada por la Policía Nacional en licitaciones y también por el Ministerio del Interior en la provisión de los insumos para la elaboración de los documentos, para las cédulas de identidad y también para los pasaportes. Un costo que hay una denuncia incluso presentada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de sobrecostos muy llamativos. La última compra que hace la Policía Nacional, 3,5 millones de dólares para la adquisición de insumos para seguir teniendo las cédulas con el viejo sistema, cuando que hoy tenemos un sistema que está a punto de que eso funcione y que depende del ministro del Interior para que se lleve en práctica. Vamos a ver el informe. Una de las empresas mimadas por la Policía Nacional, también por el Ministerio del Interior, en licitaciones allí en esas instituciones, y de vuelta ahora hay dudas acerca de un proceso de licitación, la adjudicación que se hizo entre gallos y medianoche, para un proyecto que el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, no tenía la más pálida idea, no lo decimos nosotros. Él había declarado públicamente que le sorprendió ese anuncio que hicieron desde la policía con la implementación de un sistema que tiene que ver, conocido como todos saben, el código QR, para darle supuestamente más seguridad a la emisión de las cédulas. Hoy ese proyecto está parado, porque la empresa que fue adjudicada ni siquiera está en condiciones hoy de poner en práctica, de implementar ese sistema, y vamos a hablar con un especialista en informática que nos dice, ese es un sistema que hoy no garantiza ninguna seguridad. Sin embargo, desde la policía definen una licitación de 15.000 millones de guaraníes, teniendo en cuenta o sabiendo que en el Ministerio del Interior hay un proceso que todavía está pendiente de definirse, una licitación del 2017 para llevar adelante la implementación de un moderno sistema de documentos electrónicos, la famosa cédula con chip y los pasaportes electrónicos, que está ahí parado por capricho de Arnaldo Yucio, por capricho, según me dijeron, desde el Ministerio del Interior, funcionario del Ministerio del Interior, el jefe de gabinete, un tal Fernando Cruz. Estaba averiguando quién es Fernando Cruz, veo que tuvo protagonismo en esta movilización, una no te calles, ¿se acuerdan de esa movilización? Bueno, de ahí Yucio lo lleva y lo pone nada más y nada menos que como su jefe de gabinete, quien no tiene la más pálida idea de manejos administrativos, protocolares, no responden notas, una serie de cuestionamientos que no sabíamos nosotros quién era el que realmente cortaba el bacalao allí en el Ministerio del Interior, y es este muchacho, este joven Fernando Cruz, que demuestra, y eso nos decían los oyentes en Radio 1 ayer, esta mañana nos pasaban fotografías de todo lo que padecen ahí frente al Departamento de Identificaciones, y es una constante de este gobierno, es el desprecio a la gente, no hay otra denominación. Veamos el informe. Empresa proveedora es la mimada de la policía y del Ministerio del Interior. La empresa Winner SRL, la cual pretende implementar las cédulas con código QR en el Departamento de Identificaciones, es una vieja conocida de la institución policial al ser una proveedora de cabecera. En lo que va de la actual administración, ya se embolsó la suma de 53.674 millones de guaraníes. La firma Winner, que al traducir al español significa ganador, ganadora, hace honor a su nombre
y lleva ganando las millonarias licitaciones del Ministerio del Interior a cargo del ministro Arnaldo Yucio y de la Policía Nacional. La empresa, cuyos representantes son Luis Fernando Brites Chamorro y Óscar Daniel Brites Chamorro, se dedicaba a ofrecer solución informática y seguridad documental. Sin embargo, también provee desde papeles, software, drones, hasta municiones para los proyectiles de gases lacrimógenos. Recientemente la misma fue adjudicada para la adquisición de insumos de cédula de identidad por la suma de 17.500 millones de guaraníes y para la actualización y garantía extendida del Sistema Integrado de Identificación Balística IBIS de la Policía Nacional por valor de 5.604 millones. Tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional realizan sucesivas adjudicaciones a esta empresa desde hace muchos años, siendo así la favorita a la hora de proveer al Estado paraguayo. En los casi 3 años y medio de administración de Mario Abdo Benítez, esta firma logró adjudicarse licitaciones por un monto total de 53.674 millones de guaraníes, teniendo en cuenta solamente estas 2 instituciones públicas, de acuerdo con los datos del portal de contrataciones públicas. Ahora el ministro Arnaldo Yucio pretende que la misma siga proveyendo los insumos para identificaciones, pese a que otra empresa ya fue adjudicada en el 2017 para la expedición de cédulas y pasaportes con chips, una modernización que posicionará al Paraguay al nivel de países del primer mundo y beneficiará a la ciudadanía al agilizar todo el proceso de elaboración de los documentos. A esta altura resulta insostenible la falta de voluntad y el trato inhumano de las autoridades. Mientras siguen metiendo mano en las licitaciones del Estado, la ciudadanía sigue soportando el tortuoso periplo que conlleva tramitar documentos personales en Paraguay. Está en línea, vamos a hablar con un especialista en ciberseguridad. Está Miguel Ángel Gaspar. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Tanto tiempo, buenas noches. Hola Jorge, querido, buenas noches. Feliz año para vos, para tu programa y gracias por el contacto de siempre. Bueno, este tema, sé que ya hablaste bastante, pero hasta que este proyecto no se sepulte, yo digo, esto hay que liquidar, porque no tiene ninguna lógica. Por 2 razones. Después quiero entrar contigo en la cuestión técnica, que es la razón por la que te hemos convocado esta noche, pero quiero hacer esta valoración. Y mostrábamos en el informe, el Ministerio del Interior tiene una licitación, 28 millones de dólares, ya se desembolsó 9, pendiente, todo listo para un sistema, las cédulas con chip y los pasaportes electrónicos. No hay ni una objeción de ningún órgano natural de control del Estado, ni la Contraloría, ni la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Incluso eso llegó ya al Tribunal de Cuentas y no hay ninguna razón. Lo único que se tiene es un capricho de Yucio y de su jefe de gabinete, Fernando Cruz, según la información que tengo, que me pasan desde el propio Ministerio del Interior. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué la policía apresuradamente hace esta licitación para implementar lo del código QR, sabiendo que se tiene esto en el Ministerio del Interior? Y lo otro que Yucio dice, yo me enteré ahora, no sabía. ¿Qué confirma eso? El divorcio que se da entre un ministro del Interior y el comandante de la Policía Nacional. Si en estas cuestiones, yo decía el martes pasado, administrativas, no se ponen de acuerdo, ¿cómo se van a poner de acuerdo para encarar políticas de Estado que apunten a solucionar los problemas que hoy estamos teniendo de inseguridad, que enseguida vamos a hablar con el señor Luis Calderón sobre este tema? Dicho esto, este sistema que quiere implementar la Policía Nacional, lo del código QR, ¿cuál es la valoración que vos tenés como especialista en ciberseguridad, Miguel Ángel? Primero me gustaría aportar un escenario un poco más grave al que describiste, porque acá lo que a nosotros nos preocupa, y fue por lo que hicimos las reclamaciones correspondientes, es que en este momento, así como están, ninguno de los 2 sistemas va a funcionar. ¿Y por qué ninguno de los 2 sistemas va a funcionar? Porque si bien hay un sistema con chip para la cédula del pasaporte electrónico que se estaba implementando y se frenó, le voy a compartir a tu productora una información de la gente de Privacy International, en donde demuestran que Estonia en el año 2018-2019 le ordena pagar a Gemalto, que es la empresa que está haciendo el tema de los chips y el pasaporte electrónico, 2.2 millones de dólares porque encontraron errores en las tarjetas
que van a usar como identificación. ¿Qué quiero decir con esto? Que este no es un proceso estático. No es que hoy le adjudicamos la cédula a alguien, mañana a otro, y mandamos a hacer la cédula y los pasaportes y está todo bien y no pasa nada. A esto hay que seguirlo. Esto debería ser un trabajo entre el MIC, el MITIC, la policía y el Ministerio del Interior, porque cada día surgen vulneraciones. De hecho, eso que estás diciendo, yo estuve hablando el martes pasado con el director del proyecto y me hace referencia a que esto no se logra montar y hacerlo de la noche a la mañana, porque acá hay un trabajo coordinado con todas esas instituciones que vos acabas de mencionar. No solamente el Ministerio del Interior, no solamente la capacitación a los funcionarios de la policía que están en identificaciones. Involucra al Ministerio de Industria y Comercio, involucra a Registro Civil, involucra a Cancillería, involucra al MITIC, involucra a varias instituciones. 100% de acuerdo con esto que estás diciendo, pero teniendo todo ese proceso en stand-by, parado, yo digo, y te hago de vuelta la consulta, ¿por qué nosotros o la policía apresuradamente entre gallos y medianoche recurre a este tema del código QR cuando que está demostrado que ese es un sistema pero absoluta o altamente vulnerable, Miguel Ángel? Y eso fue lo que en realidad nos asustó. No puede coexistir en la misma oración seguridad, privacidad y QR abierto, así como lo habían planteado, y menos aún si ese QR va a tener datos de ablación y grupo sanguíneo, que son datos médicos. La última cédula que nosotros vimos con un QR en el 2013 fue la cédula chilena, y el código QR lo único que tenía era la fecha de vencimiento, pero esa cédula ya tenía chip, o sea, no era una cédula cualquiera. Y justamente hace una semana atrás, horas después de tu informe, Reino Unido sacaba un aviso importante sobre unos ciberdelincuentes que habían cambiado y pegado sobre el código QR de los parquímetros un código QR con un sitio malicioso que hacía que el abono de los parquímetros fuera a terceros. Es decir, desde todo punto de vista es una medida altamente insegura, y esta gente, ni la empresa ni identificaciones, no consideraron la posibilidad de un ciberataque a gran escala en donde los atacantes puedan digitalizar cédulas y en el lugar donde va el QR pongan un QR malicioso, y la cantidad de gente que puede caer o ir hasta ese lugar, o incluso descargar aplicaciones alentadas por un QR que saben que puede leer cualquier dispositivo. Eso es gravísimo. Y a esto se suma, esto que estás mencionando, que a partir cuando salta esto, yo estaba de vacaciones, pero me tocó leer declaraciones tuyas, intervenciones en otros medios de prensa cuando hacías esa observación, y también me compartieron publicaciones en otros países de que esto es un sistema prácticamente desechado. Y ahí es donde me llama la atención lo siguiente. Cuando la policía utiliza sus redes sociales, emite un comunicado y anuncia este sistema, su implementación ya, creo que al día siguiente o 2 días después, la empresa que fue beneficiada, adjudicada, dice: en realidad esto no está listo porque el sistema todavía no está, una cuestión técnica que no entiendo, pero que dicen que no va a poder poner todavía en marcha. Entonces digo, ¿cuál era el apresuramiento de ya anunciar la implementación de este sistema cuando que ni siquiera la empresa que fue adjudicada 15.000 millones de guaraníes de manera innecesaria, porque está todavía abierto el otro proceso que sigue, porque si a Yucio no le gustaba el otro proyecto, ya hubiese tenido las agallas de finiquitarlo, de liquidarlo, cosa que no lo hizo, porque hablaba también yo la semana pasada con el ministro auditor del Poder Ejecutivo y me dice: no encontramos razón alguna para que el Ministerio del Interior deje sin efecto este contrato de adjudicación. Pero vuelvo a este tema. Entonces se confirma que estamos improvisando, Miguel Ángel. La policía hace un anuncio de una implementación de un sistema supuestamente de seguridad y la empresa dice: espera, porque todavía ese sistema no está listo. Es decir, anunciamos que vamos a poner en práctica un sistema que ni la empresa que fue beneficiada con esa adjudicación ni siquiera estaba en condiciones de poner en práctica. Así es, y aparte hay una serie de otros detalles que hacen a la operativa misma de identificaciones y que todavía no quedan claros. Voy a poner un ejemplo que me pasó esta semana. Supóngase que usted se divorcia y va a sacar su cédula como divorciado o divorciada. Solamente para poder cambiar, en el caso de las mujeres que tengan el D o el estado civil. Usted sabe que hoy el ciudadano paraguayo tiene que hacer todos los trámites a mano en la SED, en el RUC, en identificaciones, en Hacienda,
porque no hay conectividad con la base de datos de identificaciones. Entonces, usted tiene un nombre diferente en cada uno de estos entes o ministerios porque no se comunican entre ellos. Y lo que tampoco explican, que es más grave aún, es cómo se va a hacer la migración de estos datos y cómo se va a dar de baja el viejo sistema, porque recordemos que hoy día hay sucursales o sedes o filiales de identificaciones que están habilitadas para tomarle los datos a los ciudadanos para hacer sus cédulas que no tienen conectividad. Entonces los ñatos vienen con un maletín y dejan esos datos en identificación acá en Asunción para que se haga todo el proceso. La cola de la gente que está allí sufriendo bajo el sol no se soluciona con QR, se soluciona con digitalización, que la gente no tenga que ir ahí para hacer una serie de procesos. Eso es lo único que va a poder ayudar a que no haya tanta gente y que los lugares donde se expiden las cédulas, los otros locales de identificaciones, tengan infraestructura e internet en forma para poder hacer todo este trabajo y estar interconectados con Casa Central. Pero si no se piensa en descentralizar, vamos a tener cola toda la vida. Eso no es una solución, no se soluciona con un código QR. A tu criterio, por último, Miguel Ángel, esto se tiene que dejar sin efecto. A mí me dicen, desde el Ministerio del Interior, también hablé con algunos administrativos de la Policía Nacional, que por supuesto no me pidieron que no revele la identidad de los mismos, sabemos cómo funciona la cosa en la policía, pero me dicen que esto así como está ya no tendría sentido, porque arrancó todo mal. Esto del sistema del código QR en la cédula, esto no tiene que prosperar, es lo que a mí me dicen. ¿Vos coincidís con eso? ¿Esto no tiene que correr, Miguel Ángel? Totalmente, lo que pasa es que supongamos el peor escenario y que por alguna regla de tres simple se hayan comprado 8 millones de plásticos para este sistema para todos los ciudadanos paraguayos. Lo mejor que pueden hacer es ver si en esa compra se pueden introducir cosas como kinegramas, que son esas fotografías en 2D que sin embargo se mueven, modificaciones con la tinta OBI y otras cuantas medidas de seguridad que incluso son de código abierto en cuanto a software. Le voy a pasar también a tu productora. La gente de Estonia puso a disposición de todo el mundo su sistema, su ruta digital para administrar identidades. Está ahí, es open source, o sea, no hay que inventar la rueda. Pero esto así como está, no lo podemos hacer, no lo podemos publicar porque significa dejar la puerta abierta para que la gente caiga en estafas de ingeniería social y eso sí va a ser grave. Recordemos que tenemos Senado de la Nación Argentina, ataque de ransomware. RENAPER, Registro Nacional de las Personas, base de datos vendida. Poder Judicial del Chaco en Argentina, ransomware. Hospitales en Santiago de Chile, ransomware. Y nosotros estamos robando acá con QR, no tiene sentido. Clarísimo. Miguel Ángel, un gusto, gracias por tu participación, muy amable como siempre. Igual a ustedes, un gran abrazo, que estemos bien. Hasta luego, Miguel Ángel Gaspar, especialista en ciberseguridad. Tenemos unas placas, esta empresa Winner, mimada de la policía, ahí está. No me muevas porque no tengo una copia a mano, quiero leer de la pantalla. Licitaciones de la Policía Nacional, 53.000 millones de guaraníes. En la actual administración ya se embolsó esta empresa. Adquisición de insumos de cédula de identidad y libretas de pasaportes, 17.500 millones. Adquisición de bienes para el mantenimiento del sistema de comunicaciones y renovación, licencia de software, de extracción forense de datos, 244 millones 250 mil guaraníes. Adquisición de municiones, 14 millones 757. Mantenimiento y reparación de impresora laminadora de fábrica, 517 millones 320 mil guaraníes. Después, a ver, adquisición de chalecos antibalas y equipos de bomberos, 2 millones 590 mil. Adquisición de insumos de cédulas de identidad y pasaportes, 14.025. 14.000 millones estoy hablando, 14.000 millones. Soporte técnico y renovación de licencias para 5 dispositivos con software forense para extracciones de datos de equipos móviles, 199.999.990. Adquisición de proyectiles, 28 millones. Mantenimiento y reparación de impresoras laminadoras, 540 millones. Y sigue la lista. Adquisición de vehículo aéreo no tripulado, 150 millones. Renovación de licencia actualizados por la Policía Nacional, 159 millones. Adquisición de insumos de cédula de identidad y pasaportes,
otros 13.200 millones de guaraníes. Y ahí acá hago un paréntesis, que una empresa había presentado una denuncia ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por esta compra que va a hacer la policía de insumos para el sistema viejo de 3,5 millones de dólares cuando está a punto de implementarse este sistema nuevo. ¿Para qué esa cantidad? Tendremos que hacer el seguimiento y preguntarle a Pablo Seis de Contrataciones Públicas cómo ha avanzado la investigación a esta empresa, independientemente a que Pablo Seis haya sido abogado de esta empresa Winner. Yo supongo que hoy ya está desvinculado del todo de la empresa Winner y tendría que actuar con absoluta objetividad cuando trata este tema. Es lo que se espera, lo mínimo que se espera del director de Contrataciones Públicas. Adquisición de instrumentales médicos, insumos para criminalística, 3.400.000, servicio de mantenimiento y reparación de impresoras, 715 millones de guaraníes. ¿Hay más? Actualización y garantía extendida del sistema integrado de identificación balística, 5.600 millones de guaraníes. Y el último, 2021, adquisición de hojas de seguridad, 39 millones, adquisición de hojas de seguridad y etiquetas de seguridad, 37 millones, adquisición de hojas y etiquetas de seguridad, 52 millones de guaraníes. Todas las licitaciones que lleva esta empresa Winner, no hay problema que esta empresa gane licitaciones. Hay una observación puntual que se hace a una licitación por el tema de insumos para pasaportes y cédula de identidad a precios que estábamos detallando absolutamente sobrefacturados. Y hay un hombre clave que a mí me pasan desde el Ministerio del Interior, una persona, un funcionario del Ministerio del Interior, que sería el nexo, que es el director de administración del Ministerio del Interior, que sería el nexo entre la empresa Winner, la empresa mimada de esta institución, y el Ministerio del Interior. Me pasan acá el nombre, un tal Victoriano, me dicen, Victoriano Benítez, me dice que es el nombre, el director general de administración del Ministerio del Interior, el que sería el nexo y que pone las condiciones favorables para que la empresa Winner se lleve este monto que acabamos de mencionar, que acá mostramos en el informe, 53.000 millones de guaraníes facturó esta empresa en esta administración. Y reitero, no hay problemas que la empresa gane licitaciones, siempre y cuando lo haga en competencia como corresponde. Hay observaciones, hay denuncias ante contrataciones públicas de precios elevados, sobrefacturados y la manera en que operan desde el Ministerio del Interior para dejar de lado a otras empresas que están en condiciones de proveer exactamente lo mismo que provee la empresa Winner, pero a un menor precio. Y eso no lo hacen. Y esa es la observación que estamos haciendo ahora desde la Caja Negra. Hacemos una pausa, a la vuelta hablamos con Luis Calderón de la organización Socorro sobre el problema de la inseguridad. Pausa, venimos enseguida. Hello, Moto. ¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimenta la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora, sistema de cámaras de 64 megapíxeles con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5.000 mAh que dura mucho más y un procesador ultra potente compatible con la nueva plataforma Ready 4. Nuevo Moto G100, adquirí este producto en Selex S.A. o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Selex S.A. Vení a Bristol y aprovecha la semana de televisores. Atención, hasta 40% de descuento y las cuotas más bajas del país. Y como si fuera poco, con todas las compras participás de la promo más grande del país. 1.000 millones en premios. Escuchá esta super oferta. TV Win Smart de 32 pulgadas HD, precio normal, 18 cuotas de 216.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.
Luis Calderón, presidente de la organización Socorro. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Me voy a sacar mi tapaboca porque aquí se cuidan todos los protocolos Sí. y estamos a una distancia considerable. Sí, señor. Un saludo a todos los televidentes de La Caja Negra. Esto que el otro día hablamos en la radio, por un lado esto que mostramos, no quiero hablar contigo en esta cuestión técnica, Claro. hablamos con el especialista en ciberseguridad, Así mismo. pero yo decía esta mañana en Radio 1, poniendo 3 casos puntuales de lo que a mí me parece de este gobierno se observa un desprecio a la gente. Desprecio a la gente, nos pasaban fotografías esta mañana de cómo está IPS Ingavi, allí donde van los asegurados. Y me contaba un asegurado que tuvo que esperar por problemas, cuadro respiratorio, 4 horas para ser atendido. 4 horas. Desde las 6 de la mañana hasta las 9:30, casi 10 de la mañana. Y nos llamaban oyentes, nos decían, un edificio monstruoso, gigantesco, ¿cómo es posible que no puedan prepararse o sabiendo que a lo mejor el personal de blanco cayó por problemas de COVID, pero tuvieron que prepararse porque sabíamos que esta tercera ola iba a venir? Y sin embargo la gente allí sufriendo, esperando con este calor, lo que fuese. Desprecio a la gente. Es un servicio pagado. Servicio pagado. Desprecio a la gente. Eso por un lado. Y por otro lado lo que vemos todos los días en identificaciones, esas largas filas, colas, de las personas que tienen que esperar horas en las filas y después tienen que esperar semanas para que le entreguen su documento. Cuando hoy tenés un sistema que te puede entregar en 1 hora, nos decía el martes pasado el director del proyecto de documentos electrónicos. Entonces, teniendo todo eso para implementar un proceso que no hay objeciones a ese proceso licitatorio y no lo implementa, teniendo este problema, este reclamo de la gente, es un desprecio a la gente. Y a esto se le suma, cuando el presidente de la República el año pasado le emplaza al ministro Arnaldo Yucio, porque no hay resultados en materia de seguridad, que vemos todos los días, vos manejás las estadísticas, se cumplió en ese plazo, pasaron 3 meses, no hay respuesta, no hay retorno. ¿Eso qué significa? Todos los días casos de violencia, inseguridad, asalto, robo, lo que fuese. No hay respuesta, hay un capricho del presidente mantenerlo a un ministro del Interior incompetente, tal vez sea bueno en otras cuestiones, pero para el cargo de ministro del Interior evidentemente no sirve, porque no hay resultados. A lo mejor le sirve al presidente para hacer el trabajo sucio de hincarle a sus enemigos políticos circunstanciales. Quizás sirva para eso, pero para la gente no sirve. Otro caso de un desprecio que tiene este gobierno hacia la ciudadanía. ¿Coincidís con esto, Luis? Bueno, acá lo que tenemos que en este análisis, querido Jorge, poner varios temas. En primer lugar, este modelo de seguridad que venimos implementando hace bastante tiempo ya está perimido. Es decir, el modelo de seguridad es aquel improvisado, que estamos improvisando permanentemente de acuerdo a cada administración, de acuerdo a cada ministro del Interior. Es decir, nosotros tenemos males estructurales y sistémicos que no nos corregimos todavía. No tenemos política de Estado en materia de seguridad, que es nuestro principal problema. Y no solamente en seguridad, tenemos males estructurales en todas las áreas, pero nosotros tenemos que concentrarnos en materia de seguridad. Nuestro sistema tiene algunas fortalezas, pero mayormente tiene debilidades. Nosotros queremos una policía de primer mundo y tenemos un presupuesto de tercer mundo para nuestra policía. Tenemos 25.000 funcionarios policiales, de los cuales están comisionados cerca de 6.000, 7.000, no sé, 8.000, la cantidad nunca se precisó con exactitud, que está comisionado a la seguridad de los políticos, a la seguridad de jueces, de fiscales, etcétera, etcétera. Es decir, que hay ciudadanos de primera y de segunda en materia de seguridad. Y todos estos problemas estamos padeciendo. El ministro Yucio, en primer lugar, es amigo personal, es una persona muy capaz, estuvo realizando una gestión excelente en la Secretaría Nacional Antidrogas. Nosotros la vez pasada estuvimos diciéndole al presidente de la República directamente, ¿por qué no lo vuelve a la... ¿Ustedes hablaron con el presidente? No. A través de los medios de comunicación le hicimos llegar este mensaje al presidente. Cuando una persona genera muy buenos resultados en una institución, ¿por qué cambiarlo? ¿Por qué cambiarlo? Es decir, no podés ser bueno en todo. Entonces, equipo que está ganando no se cambia.
Le hubiese dejado ahí en la Secretaría Nacional Antidrogas al doctor Yucio, que estaba generando buenos resultados, y traer un ministro con conocimiento operativo en materia de seguridad. Y es hora, Jorge, de que nuestro gobierno, los tres poderes del Estado, lleguen a entender esta lógica, que es la única solución, el único camino que tenemos para mejorar nuestra seguridad de aquí al futuro, a los próximos 10 años. Este país no tiene una agenda de seguridad para los próximos 5 años, para los 2 últimos años de este gobierno no hay una agenda de seguridad. Vamos improvisando permanentemente y la improvisación es la peor consejera en materia de seguridad. Necesitamos gente especializada en seguridad que vaya al Ministerio del Interior. Nosotros hemos planteado a gobiernos anteriores la implementación de un Ministerio de Seguridad altamente técnico, altamente profesional, por gente especializada en seguridad y no un ministerio político. Tenemos que dividir el Ministerio del Interior en un Ministerio de Seguridad, un Ministerio de Seguridad que atienda única y exclusivamente la seguridad y la política de Estado en esta materia. Nosotros no tenemos previsibilidad para los próximos años. Así es que las organizaciones criminales se han instalado en nuestro país. Hoy el sicariato, estamos naturalizando ya el sicariato, ha llegado a los centros urbanos. Anteriormente se circunscribía a la frontera. Hoy tenemos en los centros urbanos el sicariato. Y la diversificación que va teniendo la delincuencia en los modos operandi es tremendo, es pavoroso. El tema de los robos domiciliarios. Hoy no puedes dejar tu domicilio porque te entran en el día, no hay cuadras, no hay calles, no hay barrios que se salven de los robos domiciliarios. Tenemos muchos males que corregir. El tema del consumo de droga en los jóvenes. Nosotros hicimos un estudio hace 4 años y encontramos que 500.000 niños, adolescentes y jóvenes tenemos en el mundo de la droga. No hay tampoco barrios, no hay cuadras, no hay calles, no hay familias que estén liberados de este flagelo terrible que es el consumo de las drogas. Hay otro problema también, que es la cultura del esfuerzo y del sacrificio. Hoy ya los jóvenes no quieren más trabajar. La vagancia, el tema de las drogas, vivir 5 estrellas sin trabajar, sin mucho esfuerzo. Y si no trabajas, si no te esforzas en la vida, el único camino es la delincuencia. Después tenemos otro mal mucho más grave, querido Jorge, el tema del sistema penitenciario. El sistema penitenciario paraguayo es lamentable, es una bomba de tiempo nuestro sistema penitenciario y es centro de perfeccionamiento de delincuentes. Es decir, estos son los males que tenemos que corregir. ¿Y cuándo vamos a encontrarle a los tres poderes unidos para diseñar y planificar una política de Estado para los próximos años? Esta mañana yo coincido en esto que estás mencionando. Es más, yo recuerdo 2 años atrás, había hecho un artículo en una columna dominical en el diario La Nación y había ponderado la gestión de Yucio en la Senat. Hay resultados por números. Correcto. Pero como decís, el presidente cometió 2 errores con Yucio. El primer error, ponerlo al frente de esta comisión que se encargaba de investigar las compras COVID. Que a propósito, Masoleni, en su libro que estaba leyendo el fin de semana, Irrupción, que yo, por cierto, esperaba que Masoleni cuente algo más de lo que ya sabíamos, cuente, por ejemplo, detalles de por qué fracasó la compra de los insumos chinos, o que cuenten detalles quién fue el cercano al presidente Abdo Benítez, que va con una carpeta roja bajo el brazo y le lleva la propuesta de comprar insumos de una empresa constructora. Y después, quién es el funcionario que le dijo: ministro, usted no puede comprar de una empresa constructora insumos, y después qué fue lo que pasó. Yo esperaba leer eso en el libro de Masoleni. Leímos lo que todo el mundo ya sabía. Claro. Y lo ponen a Yucio al frente de esta comisión de compras, y Masoleni, con el temor del escándalo de los insumos chinos, hizo que todo se frene. Entonces, compras que se tuvieron que haber liquidado en junio, julio del 2020 terminaron liquidándose. Claro. Cuando lo sacan a Masoleni y asume el ministro Borba, que es mucho más práctico. Claro. Porque yo decía también en Radio 1 esta mañana, acá en nuestro país no hace falta precisamente tener a la persona más capacitada,
preparada intelectualmente, sino una persona que tenga lo básico, que es el sentido común. Claro, y capacidad de gestión. Sentido común, de saber leer lo que se tiene que hacer. Correcto. Acá falta personas que tengan sentido común y cuestiones prácticas, expeditivas, que resuelvan, que nos den vuelta. Totalmente. Eso pasó lastimosamente con Yucio, con el chip que él tiene todavía de fiscal, muy minucioso quizás en la revisión de documentaciones, hizo que todo el sistema sanitario en la época de Mazzoleni, nosotros denunciamos acá, mostrábamos notas internas que le hablaban de que estábamos con stock rojo de medicamentos y eso no se resolvía. Y la tardanza en la adquisición de vacunas. Y después el tema de la vacuna. Y hay una cuestión imperdonable. Yo le entiendo a Mazzoleni, perdón que hable de este tema, Luis. Totalmente. Aprovecho nomás porque me da la ocasión. Yo entiendo que Mazzoleni tenía encima esa necesidad de hacer una especie de catarsis, de descargarse, ¿verdad? Porque no tiene la experiencia de la administración en el sector público, no es político, entonces no tiene la piel curtida. Claro. Y después de él haber tenido una vida cómoda en el sector privado, de ser un referente profesional en su profesión en el sector privado, hoy le cuesta un montón salir a la calle porque la gente le recuerda 17.000 muertos paraguayos y paraguayas. Y no tenía tampoco conocimiento oficio en la gestión pública. Claro. Tanto le golpeó lo de la compra del insumo chino, la compra fracasada, tanto le golpeó eso, que Paraguay tuvo propuestas, porque a mí referente de este gobierno me mostraron las notas. Paraguay llegó a tener propuestas muy interesantes para que podamos obtener vacunas con mucha antelación. Pero tanto era el temor de Mazzoleni de seguir siendo portadas de los diarios y de ser permanentemente blanco de denuncias, porque las ofertas recibidas en ese momento del precio de las vacunas eran muy elevadas, precio muy alto, que eso es una realidad. Y ahí es donde uno hace la siguiente valoración. ¿Qué es más importante? Si uno tiene esa responsabilidad crucial que le tocó tener a Julio Mazzoleni en una situación que nunca nadie se esperó, claro, la situación de la pandemia, que era una tremenda incertidumbre para todos, ahí uno se pone a prueba y se sabe de qué madera está hecha. Totalmente. Ahí hubiese tomado la decisión. No me importa el costo político, las consecuencias de comprar las vacunas a tiempo, al precio que fuese, pero salvábamos vidas. Como decía Guillermo Sequera, 10.000 muertes de paraguayos se pudieron haber evitado si teníamos la vacuna a tiempo. Y esa es una carga que lastimosamente no es una cuestión personal contra Julio Mazzoleni. Es la situación, es la coyuntura que lo tocó a él estar en ese lugar, en este tiempo y en este momento. Y eso él va a tener, lo va a llevar hasta su tumba. Y este gobierno también, porque cuando el presidente de la República debería estar concentrado en fortalecer los músculos del sistema sanitario, mostrábamos en el programa del martes pasado, él estaba de alguna u otra manera distraído en cuestiones domésticas, lo de la casa que mostramos, lo de la Quinta Bo, que me decían a mí, el presidente siempre tuvo plata, su familia tuvo, es cierto. Y yo dije el otro día, el presidente puede llegar a justificar de dónde sacó la plata para remodelar su coqueta mansión allí en la Quinta Bo. El punto es la empatía, en qué momento nos concentrábamos en solucionar el problema de la gente y no estábamos distraídos en hermosear la mansión o en hacer que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones aumente la cantidad de contratos para la realización de rutas asfaltadas y coincidentemente, no digo que esto está mal, porque el presidente tiene la manera de justificar cómo su empresa, que se dedica a la venta de asfalto, cómo ha aumentado el nivel de facturación. Desde que asumió el poder en el 2018 hasta el 2020 se ha pero cuantificado la facturación de la empresa privada del presidente. Me dirán, ¿él puede justificar eso? Por supuesto que puede justificar, porque las rutas están, el asfalto se vendió. Es solo el momento. La prioridad no era hacer rutas, la prioridad era salvar la vida de 17.000 paraguayos. Y este gobierno, y quienes forman parte de este gobierno, y quienes hoy se presentan de vuelta
como la alternativa para las próximas elecciones, tienen que saber que nosotros les vamos a recordar esto que le costó la vida a miles de paraguayos por una cuestión de negligencia, corrupción, desprecio a la gente, falta de voluntad política, cero empatía, lo que fuese. Hay una responsabilidad que ellos tienen que asumir. Por más que nos muestren cantidades de rutas que han hecho, eso no sirve. Y a esto tenemos que sumarles qué hubiese pasado si no recibíamos las donaciones que recibió el país de vacunas. ¿Qué hubiese pasado? 17.000, gracias a esos países que han donado las vacunas, tuvimos 17.000, o si no hubiese sido peor la realidad. A mí me dicen, esta mañana habló en Radio 1, en realidad no habló conmigo, habló antes con el colega Roberto Pérez, el viceministro de Política Criminal, no entró en detalles, pero en otra emisora dijo que era un hecho de que lo sacaban a la ministra de Justicia, a Cecilia Pérez. Y después nosotros hablamos con Edgar Olmedo, el titular del INDI, que nos confirmó que el presidente el año pasado había charlado con él y estaban viendo el perfil, a ver quién ocupaba el cargo de ministro de Justicia. Y se le hicieron el sondeo a Edgar Olmedo, que a mí me dijeron que, y es más, el viceministro de Política Criminal dijo, ya está el decreto, falta la firma del presidente. Y me dicen que Cecilia Pérez, que tiene un muy buen concepto en general, y muy buena prensa también, iría al Palacio, en el área de asesoría jurídica, y el presidente la prepararía a ella para un plan del próximo año, que es la Fiscalía General del Estado, porque se cumple el mandato 5 años del actual fiscal general del Estado. Entonces, esa es una potestad que tiene el presidente de la República, la de proponer quién va a ser el próximo fiscal general del Estado, y lo quieren tener a Cecilia Pérez allí. Y a esto se suma que me decían, en la lista de los cambios que se van a dar en este gobierno figura el de Arnaldo Yucio. Y algunos me decían, Cecilia Pérez va a ir al Ministerio del Interior. Yo no creo que Cecilia Pérez vaya al Ministerio del Interior si la pretensión del Ejecutivo es potenciarla a ella para la Fiscalía General del Estado. Hay mucho riesgo porque hay mucho desgaste, no creo que se exponga a eso. Y a mí me dicen que podría ir a ocupar el cargo de ministro del Interior el actual viceministro de Asuntos Políticos, que es este joven Dani Centurión, que sí, yo mencionaba esta mañana en la radio, yo le veo con más cintura política, porque hoy vemos este divorcio que existe entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Y vos sabés perfectamente, por los años que tenés al frente de esta organización Socorro, que la policía hace, cuando no le quiere al ministro del Interior, hace brazos caídos. Y eso vemos. Esto es normal, es normal, es frecuente. Entonces tiene que haber esa sinergia, esa sintonía totalmente. Entre el comandante de la policía y el ministro del Interior. Y eso a mí me cuentan que este joven, Dani Centurión, logró esa conexión y buen relacionamiento con la alta cúpula de la Policía Nacional. Y aparte, como tiene oficio, es político, yo creo que él podría, en una situación como esta, porque estamos ya a punto de ahogarnos, podría ser un buen ministro del Interior. A lo mejor me equivoco, pero hoy por el perfil que él tiene, me parece que puede, ¿verdad? Porque necesitamos una persona práctica, Luis. Necesitamos una persona práctica y que esté rodeado de gente especializada, que su equipo de asesores, claro, de la gente que le va a acompañar, entienda de seguridad. Todo depende de eso, del equipo que conforme. Si llevas un equipo cañón, un equipo de primera, un equipo, te rodeas de gente especializada en cada área de la seguridad, yo creo que puede funcionar cualquiera. Y depende de su voluntad, su capacidad de gestión y también de diseñar una política, una estrategia de política de seguridad nacional. Es decir, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Fíjate nomás cómo no funciona la seguridad en nuestro país. En todos los gobiernos democráticos, después de la dictadura, todos los gobiernos democráticos han cambiado como mínimo 5 ministros del Interior. Sí. Y esa es una prueba de que no funciona, porque se improvisa. Vienen con una agenda, nadie le da continuidad a los programas exitosos que tuvo el anterior gobierno o la anterior administración. Y vienen nuevamente a improvisar, y eso pagamos todos los ciudadanos. Absolutamente. Los delitos urbanos van creciendo día a día,
los delitos de alta peligrosidad van creciendo tremendamente, la reincidencia en nuestro país es algo pavoroso, entra un delincuente como principiante, sale PhD en materia delictiva, forma parte de estructuras criminales, no tenemos cárcel de máxima seguridad para todos estos criminales de altísima peligrosidad, necesitamos una reforma del Código Penal, incorporar la cadena perpetua en el Código Penal, ya que no podemos incorporar la cadena de muerte. Hoy el sicariato ha decretado la pena de muerte en nuestro país. Los secuestradores, los terroristas han decretado la pena de muerte en nuestro país. Te matan sin piedad y nosotros todavía no le podemos condenar ejemplarmente a estos criminales. Entonces es un debate que se tiene que hacer. Son los debates. Yo no estoy todavía tan de acuerdo con el tema de la pena de muerte. No. La pena... ¿Quién va a determinar la pena de muerte? Son estos jueces. Tengo mucho cuidado con eso. Sí. No, por eso. Pero es un tema para perpetua, debatir. Pero hay también la oportunidad de debatir. Yo no sé si este gobierno lo va a poder hacer. Creo que ya no. Ya no le queda, ya no tiene tiempo. Pero sí, ahora que entramos y este Parlamento periodo, tampoco tiene la voluntad. Entramos en este periodo electoral, pues qué buen tema esto que estás lanzando para plantearle a algunos de estos candidatos colorados, que totalmente. Ya están 2 candidatos colorados definidos, y en la oposición, que todos los días aparecen candidatos en la oposición, que son no sé cuántos, que yo supongo que no sé si van a hacer alguna concertación. Nosotros le vamos a hacer llegar justamente parte de nuestro... Luis, seguimos en contacto, gracias por tu tiempo. Muy al contrario, el agradecido soy yo y un saludo a la audiencia y la mejor herramienta que tiene la ciudadanía en materia de seguridad es la prevención. Cuanto más prevenimos los hechos delictivos, podemos, vamos a decir, estar libres de este terrible flagelo que hoy azota a todo nuestro país. A la vuelta de la pausa, la diputada de Patriquería, Rocío Vallejo, vamos a hablar con ella, el intocable titular de Petropar, Denis Lichi. ¿Se acuerdan? Denis Lichi. Ya tuvo un escándalo que habíamos denunciado acá, el caso Texos, que le costó el cargo al entonces Procurador General de la República, Sergio Cosia. A Lichi le hubiese costado el cargo también, pero como es amigo del presidente y el presidente gobierna para sus amigos, no para la gente, Denis Lichi sigue en el cargo. Podría ser interpelado nuevamente. Y después vamos a hablar también, después de charlar con la diputada, un amigo del vicepresidente gana millonarias licitaciones del Estado. Entre paréntesis, ganó una licitación de 28 millones de dólares en Petropar. Y la semana pasada, el Ministerio de Educación revela que esta misma empresa es la que había ganado licitaciones para reacondicionar aulas, escuelas, colegios, y dejaron de hacer. Cobraron el anticipo, cobraron la plata y el trabajo no se hizo. ¿Cuál es el mérito de esta empresa? Vinculado al vicepresidente, la empresa vinculada al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Pausa, venimos enseguida. El intocable titular de Petropar podría ser interpelado por manejos turbios. El titular de Petropar, Denis Lichi, sigue campante en el cargo haciendo de las suyas con la bendición del presidente Mario Abdo Benítez. Lichi estuvo involucrado en el polémico caso Texas Oil y ahora se expone a ser interpelado por sus manejos turbios en la petrolera estatal ante los ocultamientos en torno a la millonaria licitación del tren de molienda para la planta de Troche. La petrolera estatal Petropar concretó a principios de diciembre del año pasado una cuestionada licitación para el montaje y puesta en marcha de una nueva línea de molienda de caña de azúcar para la planta de Mauricio José Troche en Guairá. Denis Lichi, titular de la petrolera, benefició a la empresa Estructura Ingeniería Sociedad Anónima EISA, que pertenecería a Alberto Palumbo, amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, por la suma de 195.299.249.040 guaraníes, unos $28.700.000 al cambio actual.
Este monto se contrapone ampliamente al costo de este tipo de infraestructura que se ofrece en el mercado brasileño y que ronda solo los $4.600.000. Ante los cuestionamientos que surgieron respecto a este grosero sobreprecio, el 16 de diciembre la Cámara de Senadores aprobó el pedido de informe a Petróleos del Paraguay Petropar sobre el proceso licitatorio con ID número 394310 para la instalación de una nueva línea de molienda que fue presentado por el parlamentario liberal Enrique Salim Busarquis. Los senadores enviaron a Lichi un cuestionario con 18 preguntas referentes a la polémica licitación, de modo a saber cuáles fueron los precios de referencia que se tuvieron en cuenta en este proceso, si hubo una fiscalización en el llamado, las características del equipo adquirido, cuál es la producción de la planta de Troche, entre otros puntos. Así también la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas solicitó informes sobre la experiencia de la empresa adjudicada y los precios referenciales, de modo a corroborar que los ofertados coincidan con los del mercado. Lichi tenía 15 días hábiles para responder las preguntas de los senadores. Sin embargo, ninguneó completamente al Poder Legislativo. Es por ello que desde el Senado reiterarán el pedido ante la necesidad de conocer a fondo cómo Petropar llevó adelante la millonaria licitación que presuntamente habría sido sobrefacturada. En el caso de no responder nuevamente a esta reiteración, Denis Lichi se dispone a ser interpelado por los senadores y si allí no convence con sus respuestas, podría aplicarse en su contra un eventual voto de censura. Hace un año, Denis Lichi casi fue interpelado, pero se salvó ante la falta de un voto. Los congresistas intentaron convocarlo para que explique su participación en el polémico acuerdo entreguista entre Petropar y la firma argentina Texas Oil, que pretendía cerrarse con el pago de unos $7 millones. Este negociado secreto causó un tremendo revuelo en su momento porque dejaba en evidencia el latrocinio que estaba gestándose en perjuicio del Estado paraguayo. El equipo de la Caja Negra accedió de forma exclusiva al documento donde se plasmaba el sospechoso acuerdo conciliatorio de carácter extrajudicial para la entrega de los millones a favor de la empresa argentina. El documento llevaba la firma del entonces Procurador General Sergio Cosia, el titular de Petropar Denis Lichi y Sergio Guillermo Marsilietti en representación de la firma Texas Oil S.r.l. El mismo estipulaba poner fin al conflicto judicial y concretar concesiones recíprocas. Este caso se cobró el puesto de Cosia, quien terminó presentando renuncia ante la presión. Sin embargo, Lichi siguió aferrado al cargo, pese a su benevolente actuación a favor de la empresa argentina, con quien la institución a su cargo mantiene un litigio judicial. Hello, Moto. ¿Querés más desempeño y velocidad en tu celular? Experimenta la potencia del nuevo Moto G100, el Moto G más potente hasta ahora, sistema de cámara de 64 megapíxeles, con audio zoom, doble cámara selfie, una batería de 5000 mAh que dura mucho más y un procesador ultra potente, compatible con la nueva plataforma Ready for. Nuevo Moto G100, adquirí este producto en Selex S.A. o distribuidores autorizados. Motorola representa y distribuye Selex S.A. Vení a Bristol y aprovecha la semana de televisores. Atención, hasta 40% de descuento y las cuotas más bajas del país. Y como si fuera poco, con todas las compras participás de la promo más grande del país. 1.000 millones en premios. Escuchá esta super oferta. TV Samsung de 43 pulgadas Full HD, precio normal 18 cuotas de 362.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 239.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Rocío Vallejo, diputada de Patria Querida, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, y buenas noches a toda la audiencia. Le agradezco su tiempo, diputada. Sé que usted se acuesta temprano porque se levanta muy temprano para sus labores legislativas, entonces le agradezco que todavía esté atenta, pendiente de esta entrevista. Muchas gracias. Casi huí, pero estoy acá, Jorge.
Está bien, pero se le ve muy bien, ¿eh? Se le ve muy bien. Diputada, esto que ya habíamos hablado un montón, recuerdo con usted, con su colega, con Katia González, con otros parlamentarios también, el caso Petropar, el caso Denis Lichi, para poner un poco en contexto, nos acordamos todos del caso Texos, que usted había hecho un informe también, tengo entendido, si no estoy trastocado, sobre ese tema que le costó el cargo al ex procurador general de la República. Hoy Lichi sigue en el cargo y hoy vemos de vuelta cuestiones así muy llamativas, esto que acabamos de denunciar, de referentes del sector del alcohol, nos dicen esto que paga Petropar por un tren de molienda para poner en condiciones la planta de Troche, 28 millones de dólares, me pasaron la oferta de una empresa brasileña, eso en realidad cuesta 4,5 millones de dólares, no puede costar esa cantidad. Poner en forma una planta alcoholera 0 km cuesta 30 millones de dólares. Petropar va a pagar 28 por una máquina, por un tren de molienda. El senador Busarqui había presentado un pedido de informe al presidente de Petropar, que hasta ahora me dicen no respondió. ¿Qué es lo que pasa con Petropar? ¿Qué podemos hacer? ¿De vuelta a apelar a una interpelación, diputada? Petropar es un barril sin fondo, Jorge. Justamente el día de hoy ingresó a la Cámara de Diputados el resultado de la auditoría del Poder Ejecutivo que había solicitado la bancada de Patria Querida, que se haga una revisión integral a la gestión de Patricia Zamudio. No quiero adelantar porque aún no hemos accedido al documento, pero existen cosas groseras, inconcebibles. Este tema de Texas, hace un año justamente, estaba viendo el 12 de enero, por un voto liberal, se impidió que sea interpelado este señor que sigue en el cargo. Recordemos cómo se hacía en el resumen el acuerdo de Texas, que no tenía un solo fundamento jurídico y un análisis técnico para llegar a la conclusión de que se le iba a ahorrar al Estado no sé cuántos millones de dólares, entonces había que cerrar con Texas, le decía Cosia, el ex procurador, a Lichi, tenemos que cerrar este acuerdo de 7 millones de dólares y tenemos que pagarle 3 millones de dólares a un abogado, Ábalos, apellido Ábalos, por cerrar esto, y es lo mejor que nos puede pasar en los últimos tiempos, más o menos era. Incluso se pidió a Hacienda una ampliación presupuestaria, o sea, estaba todo cocinado ya esto, hasta que se filtró el documento y gracias a esa persona valiente que filtró este documento y se pudo saber a tiempo y se pudo parar esto a tiempo. Y también hay que hacer un llamado a la justicia porque hasta ahora no nos enteramos si hubo o no una resolución de ese caso que está hace añares en litigio. Ese es otro punto también, Jorge, como los problemas nos van un poco sobrepasando, como siempre digo yo, siempre van surgiendo nuevas cuestiones. Pero esto fue un escándalo, este señor fue salvado, yo no sé, realmente yo no entiendo cómo alguien puede abstenerse de votar por una interpelación o no. La interpelación significa que el funcionario público venga a rendirle cuentas a la ciudadanía, a pedido de los legisladores, que venga a rendirle cuentas a la ciudadanía de lo que está haciendo. ¿Por qué uno podría estar votando en contra de la transparencia y de rendir cuentas? Y así, este señor sigue en este cargo, ese negocio cayó, ahora vos estás poniendo un poco en contexto otra situación sumamente grave, donde ya existe también un pedido de legisladores, y yo en los próximos días, al interiorizarme en el informe del poder, de la auditoría del Poder Ejecutivo, voy a estar dando a conocer los resultados de lo que estuvo pasando en Petropar durante la administración de Patricia Zamudio, mucho más allá del agua tónica. Te puedo asegurar que hay montos realmente escalofriantes y situaciones y acciones u omisiones de los administradores públicos en esta institución estatal que parece que no tienen fin. Literal, Jorge, es un barril sin fondo Petropar. Acá hay una cuestión que tiene que ver con el pedido de informe que ya había hecho, que hicieron en diputados. Me decía el otro día la diputada Katia González que ella accedió a ese informe, pero necesitaba leer con mayor detenimiento porque hay algunas cuestiones de otros acuerdos, independientemente del acuerdo Texas, que no le cerraban, porque hay otros acuerdos así muy misteriosos, por cierto, pero que se tenía que revisar más.
Y ahora nos encontramos con este otro pedido de informe que hace un senador liberal, Busarquis, y que tampoco, o sea, que no responden, directamente no responden. El otro que hicieron en diputados respondieron, pero este directamente no responden. Y lo que a mí me llama la atención, nosotros le hemos buscado a Lichi y este señor no habla. Creo que desde que asumió el cargo 1 o 2 veces hizo una conferencia de prensa para anunciar una rebaja en el precio del combustible, pero más nada, sobre cuestiones puntuales que hacen a compras, a licitaciones, porque usted dijo recién cuando arrancó la entrevista, Petropar es un barril sin fondo, tenemos el antecedente que el anterior presidente de Petropar había salido por un escándalo con el tema del agua tónica y otras cuestiones. Entonces, necesitamos darle un manto de transparencia a lo que sucede en esa institución, diputada. Sin lugar a dudas, Jorge, y te puedo asegurar que luego de darse a conocer ese informe que recibimos hoy, bueno, si bien es una administración anterior, pero debería ser objeto de una profunda revisión por parte del Poder Ejecutivo, a ver si en esas acciones u omisiones se han tomado no medidas con esta administración del señor Lichi, que ya no es tan nueva tampoco, ¿verdad? Nunca se dio una explicación sobre este escándalo de Texas y bueno, este silencio del funcionario que no da explicaciones sobre la gestión de una cartera tan importante y donde se mueven millones y millones de dólares es llamativa por demás. Y sobre todo no dar respuesta a un pedido de un poder del Estado, de una Cámara de Senadores. Nosotros las herramientas que tenemos cuando no nos responden, por ejemplo, tampoco a nosotros nos respondió jamás Hugo Javier, el gobernador al que también se le salvó de una de aquella situación en la que tuvimos que decidir y tuvo una mayoría que lo blanqueó. Jamás él le contestó a la Cámara de Diputados. Ahora le tenemos a Lichi que tampoco contesta. Y como que las acciones que nosotros tenemos es volver a reiterar parece que si no existe sanción acá, no se cumplen luego, sin entender que en realidad ahí se cumple lo que dice la Constitución, que es el control entre los poderes del Estado. Es grave que esté ocurriendo esto, es grave que no hayan respuestas y es grave sobre todo la falta de transparencia en este tipo de gestión, Jorge. Acá hay una responsabilidad también, yo creo, del titular del Ejecutivo, ¿verdad? Porque yo hacía referencia cuando se dio hace 2 años el caso del escándalo Texas, en diciembre del año 2020, en ese acuerdo que le costó el cargo a Sergio Cosia, tenía la firma de Cosia y tenía la firma de Denis Lichi. Así como salió Cosia, tuvo que haber salido Lichi. Sin embargo, dijeron, lo sacamos a Cosia, que la prensa, los medios, los parlamentarios se distraigan con la ida de Cosia, pero lo mantenemos a Lichi. Entonces, ahí yo hago la siguiente reflexión. Si el titular de Petropar ya estuvo a punto de entregarle sin razón a una empresa argentina 7 millones de dólares, pues qué garantías tenemos de que no siga haciendo exactamente lo mismo en todo este tiempo que continuó en el cargo. Lógico, Jorge, es ahí donde surgen todas esas dudas y por qué no permitir que se le pregunte qué está haciendo la institución a la cual representa, ¿verdad? A mí siempre, vuelvo a reiterar, me llama mucho la atención esos votos que de repente se oponen a que se informe, se oponen a que se le pregunte a la persona a ser interpelada. Recuerdo que un ex ministro, creo que era el mismo Villamayor, decía, no, ¿para qué? O sea, hasta se llevan a burlar de la figura de la interpelación porque por más que sea interpelado y exista un voto de censura, no pasa nada, pero por lo menos que vengan a dar explicaciones, pero ni eso permiten sus aliados coyunturales en cuanto a determinadas autoridades. Y yo siempre me pregunto, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué estás votando, te estás absteniendo de que alguien venga a dar explicaciones a la ciudadanía sobre su gestión? Lichi tenía que dar explicaciones sobre estos 7 millones de dólares, así como tiene que dar explicaciones sobre lo que vos estás mencionando en este programa, sobre un aparente sobrecosto multimillonario y de vuelta en una época súper sensible, época de elecciones o en cualquier época. La corrupción es corrupción en cualquier época, así que es por lo menos llamativo que no esté contestando, respondiendo a un pedido de la Cámara de Senadores y bueno, esta interpelación quedó ahí. O sea, esto se puede reactivar, se puede volver a pedir, se puede
pedir por nuevos motivos. O sea, ahora nosotros también hemos firmado el pedido de interpelación al ministro del Ambiente y a la representante de ERSAN. Entonces, vamos a ver en qué queda, vamos a ver si existen votos, si no existen votos, de vuelta. ¿Votos para qué? Para que den explicaciones de su gestión. O sea, no deberían faltar votos para que el funcionario venga a explicar lo que está haciendo. A partir de ahora, con esto que acabamos de describir, diputada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque a mí me decían el otro día, da la sensación, y yo creo en esto, y también hoy una persona me decía, que con justa razón, por cierto, ahora estamos concentrados en esto que tiene que ver con el COVID, esta nueva ola, lo que pasa en los hospitales públicos, el reclamo que hoy toda la mañana me dediqué a hablar de lo que padece la gente en IPS Ingavi, un paciente que con cuadros respiratorios tuvo que esperar 4 horas para ser atendido. Hay un desprecio, yo decía a la gente, no puede ser que no se dé respuesta a eso, que no es nada nuevo, pero me da la sensación de que estamos, inclusive los medios, todo el tiempo distraídos, concentrados, no quiero usar el término distraídos porque es una realidad, pero concentrados en el tema COVID, en el tema insumos, hospitales abarrotados, los familiares de vuelta esperando en la calle, en una precaria carpa. Mientras tanto, ¿qué pasa en las otras instituciones? Vemos casos en IPS, licitaciones arregladas, en el Ministerio del Interior, la policía, en Petropar, y me pasan más denuncias de otras instituciones donde están haciendo de las suyas cuando nosotros, y también creo que la clase política, porque estaban concentrados ayer en el debate de la ley de emergencia, etcétera, etcétera, pero mientras tanto en estas instituciones están haciendo lo que quieren. Sí, existe, bueno, de hecho que estamos viendo que las principales autoridades que deben estar al mando del país están en otras, ¿verdad? Desde el momento que el que debe estar gobernando está en plena campaña política, es un poco complicado porque ellos son los que ejercen el poder, son los que tienen el mando. Y vemos una ausencia, Jorge, en todos los ámbitos. Como que la autoridad está totalmente ausente. Y te quiero poner un ejemplo que a lo mejor es totalmente diferente, pero de ausencia de autoridad, el domingo a la noche, viniendo por la ruta de emboscada, limpio, un atascamiento que no suele haber en ese lugar a las 10 de la noche. ¿Qué es lo que pasaba? Uno piensa, hubo un accidente. No, la gente estaba farreando en la mitad del centro de limpio, sobre camionetas, taponando la circulación, y no había una sola autoridad, y había como 300, 400 o 500 personas congregadas en ese lugar, y una ausencia total de autoridad, y la gente que volvía del interior no podía pasar porque las calles estaban taponadas, porque la gente estaba farreando en plena calle. Entonces, con un ejemplo así, imagínate en lo mínimo, en lo que es el respeto al ciudadano, y nos vamos a lo más que es todo esto que vos estás expresando, y la gran cantidad de hechos de corrupción que se están sucediendo, y como que estamos todos muy concentrados también en los incendios, en el calor, en la falta de agua, en la falta de luz, o sea, los problemas cotidianos que nos asedian, y un poco esto va quedando atrás, pero esto es lo que hace que todo lo demás explote. Así que, como te digo, nosotros estamos analizando todos los informes que están llegando, que hemos pedido durante el año, en esta época que tenemos un poco menos de sesiones, pero seguimos trabajando, Jorge. Sí, aprovechando este contacto, porque no hemos hablado al respecto, ¿qué valoración tenés sobre esto que sacó el ministro? Porque sé que también estuviste muy involucrada en las denuncias iniciales, en las compras COVID que yo mencionaba recién de vuelta, la administración de Mazzoleni, esto lo del libro de Mazzoleni. Yo reitero, yo esperaba leer cuestiones más puntuales, cosas así más precisas de lo que hemos denunciado, quién fue la persona del entorno del presidente que se fue y le impuso hacer estas compras del clan Ferreira, por ejemplo. No está eso en el libro. A mí me tocó leer el libro el fin de semana, no encontré más allá del relato que todos ya sabemos qué fue lo que sucedió. ¿Te pareció oportuno, que no era el momento? Era como me decía el doctor Carlos Morínigo, era como tocarle la oreja a la ciudadanía, sacar un libro con esas referencias en este momento. ¿Qué valoración hiciste al respecto, o no tuviste tiempo todavía de detenerte en eso? Bueno, me enteré que lanzó un libro. En realidad estuve leyendo
más sobre nuestro país ocupado después, desde 1869 y después por los aliados, ¿verdad? Y todo lo que sufrimos. Eso es un punto muy interesante para la negociación de Itaipú, a ver todo lo que nos deben un poco nuestros vecinos, pero eso al margen. No leí y no sé si quiero leer el libro, en realidad. Nosotros estuvimos muy de cerca en eso porque... muy de cerca de todas las irregularidades, de todas las denuncias que hicimos, de cómo se manejó tan desprolijamente todo, de esos insumos que vinieron para la gente. Y nos contaron, porque el mismo ministerio nos invitó a ver los insumos que llegaban, y en la oportunidad que fuimos para la segunda partida de insumos, yo pedí que traigan los trajes que se habían rechazado y realmente era, a ver, ¿cómo decirte? Una capa del tapabocas que hoy usamos, que es de triple capa. Eso era el traje que trajeron en la primera partida. Criminal fue lo que ocurrió. Entonces realmente no tengo ganas de leer su libro, creo que no era el momento y bueno, me dedicaré a otras lecturas más profundas. Bueno, y esto por último, esto que hablábamos recién, lo de Yucio, ¿te sorprende? Yo sé que fue compañero tuyo en la fiscalía, yo lo tenía también en otra consideración a Yucio, pero me llama la atención que él insista estar en un cargo que evidentemente no es para él. Yo hablaba hace rato, a lo mejor él es bueno para otras cuestiones, no precisamente para este cargo de ministro del Interior, donde hoy vemos resultados, números, estadísticas, donde el problema de la inseguridad es terrible, y por otro lado esa falta de entendimiento que él tiene, a lo mejor por su carácter, porque sabemos que tiene un carácter muy particular con el comandante de la policía, y cuando hay diferencias entre la policía y el ministro del Interior, se hace lo que todo el mundo sabe, brazos caídos, y terminamos perdiendo los ciudadanos con estos números de inseguridad. Lo recomendable es que el presidente decida sacarlo al ministro del Interior, o cómo encontramos una salida a esto. Bueno, esa es una eterna pelea, ¿verdad? Creo que el mismo Clides antes de ir a Relaciones Exteriores también tenía problemas con su comandante. O sea, hay que ver el origen del problema. O sea, esto no es nuevo, no es nuevo que un ministro del Interior no tenga un feeling con su comandante y eso afecta directamente a la ciudadanía. Entonces, se había propuesto en su momento la modificación de la ley de la policía, fue rechazada por una mayoría de ese momento. Nosotros habíamos abandonado la sala, se archivó ese proyecto, no quiere que se revise qué es lo que pasa porque hay que ir al origen del problema. Arnaldo Yucio, sí, fuimos compañeros de trabajo, yo creo que él estaba haciendo un excelente trabajo en la Senat, él es una persona que es 100% para mí excelente en lo que es operativo. No sé si fue una buena decisión salir de la Senat para ir al Ministerio del Interior, donde son funciones mucho más ejecutivas, o sea, creo que él hubiese seguido en la Senat, pero finalmente esa es una decisión del presidente de la República, cambiar o no a un ministro, pero deben verse los resultados y ver sobre todo esta relación siempre, o sea, siempre estamos escuchando lo mismo, que el comandante no le responde al ministro, que no se llevan, que esto, que lo otro, que no lo obedece. Pues tenemos que revisar de vuelta esa ley y tenemos que poner en orden porque finalmente es la ciudadanía. Imagínate, hoy estaba leyendo lo que ocurrió en el Cerro Tres Candú, o sea, un lugar hermoso, bellísimo, unas personas fueron atacadas por unos criminales de una forma sumamente violenta en un lugar turístico. O sea, hemos llegado ya al colmo y realmente vuelvo a reiterar, porque acá el problema es que no estamos viendo a las autoridades actuar en todos los ámbitos. O sea, te ponía hace rato el ejemplo de prácticamente clausurar una ruta internacional. Vemos en el pedido de auxilio que se hace en caso de ruidos molestos, poniéndote cosas cotidianas. Vos no le tenés a la autoridad. Imagínate la inseguridad que uno sufre al estar circulando en cualquier medio, ¿verdad? Porque la inseguridad está en todos lados, lastimosamente. Y creo que el presidente tiene que tomar medidas, o sea, las estamos esperando hace rato está amagando, tipo la lluvia que todos los días amaga que va a llover, y bueno, Marito también hace rato está amagando de los cambios aquí, los cambios allá, no suceden y la ciudadanía sigue esperando, tanto la lluvia como los cambios. Diputada, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Jorge, buenas noches.
Hasta luego, Rocío Vallejo, diputada de Pachaquería. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Amigo del vicepresidente, gana millonarias licitaciones del Estado. En los últimos años, la firma Estructura Ingeniería Sociedad Anónima EISA logró adjudicarse millonarias contrataciones con varias instituciones del Estado, convirtiéndose así en una de las predilectas a la hora de concretar las licitaciones, pese a las irregularidades que existen en torno a la misma. Esta empresa, cuyo dueño posee vínculos de amistad con el vicepresidente Hugo Velázquez, tiene en su haber el incumplimiento de acuerdos con el MEC y la DINAC. La empresa Estructura Ingeniería Sociedad Anónima EISA pertenece al empresario Alberto Palumbo, quien tendría vínculos cercanos con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Son muchas las instituciones estatales que terminaron adjudicando a esta firma sus millonarias licitaciones públicas. La última fue la de Petropar, para el montaje y puesta en marcha de una nueva línea de molienda de caña de azúcar para la planta de Mauricio José Troche en el Guairá. El monto adjudicado fue de alrededor de $29 millones, cuando en el mercado brasileño este tipo de infraestructura solo tiene un costo de $4.600.000. Dicha adjudicación se realizó a pesar de que esta empresa posee antecedentes de incumplimiento de sus contratos con el Estado paraguayo. La firma de Palumbo fue adjudicada en enero del 2019 por 16.970 millones de guaraníes para encarar las obras de mejoramiento del espigón norte del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El plazo de ejecución de los trabajos iba hasta septiembre de ese año, pero no se cumplió con el tiempo límite. Además, la obra se encareció en 3.190 millones de guaraníes más. Ante esta falta de la empresa, ahora la DINAC anunció que rescindirá el contrato. No va más. Di la orden de cancelar el contrato con esta empresa. Y en estos momentos está en el proceso de cancelación. Informamos todos los detalles a la Contraloría de la situación de esa empresa. Tengo todos los documentos y para mí es realmente una decepción porque tenía mucha esperanza de esa ampliación del espigón norte porque es el área de desembarque. Y como sabrás, el área de desembarque actual es muy pequeño, no se pagó en su totalidad. Todavía la obra no se entregó y no vamos a recibir. La desidia de esta empresa, además, afecta a unos 24.500 alumnos debido a que incumple con un millonario acuerdo con el Ministerio de Educación para las refacciones y construcciones en 79 instituciones educativas del sector público, las cuales están frenadas desde el 2020. La firma fue adjudicada con 5 lotes de esta millonaria licitación pública y recibió un anticipo de 6.427 millones de guaraníes. También el Ministerio de Educación anunció que iniciará la rescisión del contrato y de comprobar irregularidades en el cumplimiento del acuerdo. La Dirección de Contrataciones Públicas debería sancionar a EISA con una inhabilitación de 3 meses a 3 años. Asimismo, la empresa amiga del vicepresidente forma parte del consorcio que fue recientemente adjudicado para las obras del Hospital del Sur de Encarnación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones MOPC. Junto con otras 3 empresas, Barrail Hermanos, Sociedad Anónima de Construcciones, Sociedad Constructora Chaco, Sociedad Anónima y Ricardo Díaz Martínez, se llevará la suma de 209.994.000 guaraníes. Otras licitaciones adjudicadas a EISA fueron la readecuación del edificio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el mantenimiento de las redes del Servicio Nacional de Promoción Profesional SNPP y la refacción del Estadio Ovetenses Unidos, cuya convocante fue la Secretaría Nacional de Deportes. Sumando todas las licitaciones ganadas desde el 2019, la firma de Palumbo se adjudicó un total de 463.643.610.971 guaraníes. De esta manera, el Estado paraguayo sigue premiando con más adjudicaciones a una empresa que incumple sus contratos.
volvió Shell, volvió a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor, mejorando su rendimiento. Volvió Shell. De este tema le vamos a hacer también el seguimiento. Tenemos unas placas, tenemos tiempo todavía, ¿verdad? A ver, la placa 1 de esta empresa, que entre paréntesis es la misma que compró que fue adjudicada, beneficiada con Petropar del tren de Molienda para la planta de Troche por valor de 28 millones de dólares. Es la misma empresa que fue ahora señalada por el Ministerio de Educación y Ciencias por las aulas que no se refaccionaron, por el cual el Ministerio pagó un desembolso importante. Seguimos con eso. Ahí vamos a ver todas las licitaciones adjudicadas a esta empresa, a EISA, en el año 2020. Esta empresa, propiedad de un empresario de apellido Palumbo, muy cercano al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, que es Voz Populi. Todo el mundo sabe de ese relacionamiento, de ese vínculo que tiene el vicepresidente de la República con el dueño de esta empresa de apellido Palumbo, que es el señor Alberto Palumbo. Ahí están todas las adjudicaciones de la empresa EISA en el año 2020. Ahí ven varias instituciones. El reclamo principal que saltó la semana pasada tiene que ver con estas licitaciones en el Ministerio de Educación y Ciencias, reitero, y lo otro que nosotros habíamos denunciado acá en la Caja Negra, que tiene que ver con la compra de la adjudicación de 28 millones de dólares, tren de Molienda para la planta de Troche. Bueno, ahí están, vamos a ver todas las adjudicaciones, nos vamos hasta las 11 de la noche. Nos vamos con esto, vamos a seguir hablando en relación a este tema. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.